Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Salud Pública, Escuela de Medicina. Cátedra Urología, tutor Dr. Mario Braganza. El presente trabajo es realizado por Jorge Paul Ñamiño Lara, estudiante de 11º nivel de la Escuela de Medicina del Espoch. Yo les voy a hablar acerca de lo que son traumatismos de la vía urinaria inferior. Dentro del temario vamos a encontrar objetivos, lesiones vesicales dentro de esta epidemiología, etiología, etiopatogenia, cuadro clínico, formas clínicas, complicaciones, diagnóstico y tratamiento. Como tercer punto tenemos los traumatismos de la uretra, y aquí encontramos traumatismos de la uretra posterior y también los traumatismos de la uretra anterior. Y para finalizar con conclusiones. Los objetivos. Determinar la importancia de las lesiones urológicas más frecuentes para un diagnóstico y terapéutica adecuada. Conocer las diferentes manifestaciones clínicas y características específicas de cada una de estas patologías. Lesiones vesicales. Epidemiología. Las lesiones vesicales traumáticas, ya sean consecuencia de un traumatismo cerrado o penetrante, son poco frecuentes, representando el 3% de todos los traumatismos abdominales y tan solo un 2% de traumatismos que requieren cirugía. No ocurre lo mismo en el caso de que existe una fractura pélvica, pues esta se asocia con un 10% de los casos con lesión vesical y otro 15% con lesión vesical y uretra prostática membranosa concomitante. Un 70-80% de los pacientes con afectación vesical traumática presentan una fractura pélvica asociada, pero tan solo el 30% de los pacientes con fractura pélvica sufrirán algún tipo de lesión vesical. Más de la mitad de las fracturas pélvicas son de ramas pubianas. Son más frecuentes en el varón que en una proporción de 3:1. En la población infantil existe una incidencia mayor de lesión vesical que en el adulto, pues mientras este último la vejiga está protegida por la pelvis, en el niño la vejiga es un órgano prácticamente abdominal y mucho más lesionable a menor capacidad. Por lo contrario, las fracturas pélvicas infantiles se asocian con menor frecuencia del 3 al 4% con traumatismos vesicales comparadas con la población adulta. En cuanto a la etiología, la causa más frecuente de lesión vesical son los traumatismos cerrados o contusos abdominopélvicos, que ocupan una incidencia del 70 al 95% aproximadamente. Destacando en orden de frecuencia, el primero son los accidentes de tránsito, seguido de los accidentes laborales. Con menor frecuencia y teniendo una incidencia aproximadamente del 15 al 30%, encontramos aquellas lesiones vesicales que se producen en países en conflicto bélico o que tienen entornos sociales violentos. Por lo general, este tipo de lesiones se caracterizan porque van a ser penetrantes y son producidas por armas de fuego, arma blanca o cualquier otro tipo de instrumento cortopunzante. Ahora, otro tipo de traumatismo penetrante vesical que en la actualidad y en nuestro entorno es mucho más frecuente es el iatrogénico, producido por la mayoría de veces durante intervenciones ginecológicas, obstétricas o durante cirugías. En cuanto a la etiopatogenia, podemos decir que los traumatismos vesicales pueden clasificarse según su mecanismo de producción en iatrogénicos. Aunque no son muy frecuentes, pueden aparecer durante las cirugías ginecológicas o colorectales, pero sobre todo en cirugías endoscópicas de vejiga, cuando se ha creado una sobredistensión vesical o cuando la capacidad vesical está disminuida. Otro tipo de traumatismo vesical son aquellos abiertos o penetrantes. Son aquellos en la que hay alguna vía de comunicación con el exterior y están producidas por un arma de fuego o un arma blanca, como podemos ver aquí en la imagen. Son los menos frecuentes en nuestro medio y se asocian a muchas veces con lesiones graves de los principales vasos sanguíneos, ya sea pélvicos y también de órganos abdominales vecinos, describiéndose en estos casos una alta tasa de mortalidad que puede llegar a superior al 12%. En este cuadro podemos ver una clasificación acerca de las lesiones vesicales y según el tipo de traumatismo que lo produce. Es así que podemos ver el tipo de traumatismo que puede ser cerrado o abierto, y en el cerrado tenemos el intraperitoneal y el extraperitoneal. El intraperitoneal, que su mecanismo es un traumatismo abdominal de gran magnitud, a nivel de va a tener una distensión vesical y subsecuentemente va a producir una lesión a nivel de la cúpula. Lesiones asociadas, por lo general van a tener lesión de otros órganos abdominales y tiene una elevada mortalidad. El extraperitoneal, en cambio, es un traumatismo pélvico con laceración vesical por fragmentos óseos, y lesiones asociadas vamos a encontrar lo que son fracturas pélvicas.
Y en cuanto a los traumatismos abiertos, son lesiones directas en la pared vesical, y una lesión asociada vamos a encontrar que va a existir lesiones en otros órganos abdominales. Ahora les voy a hablar acerca de los traumatismos cerrados. Son los menos frecuentes, causados por traumatismo abdominal directo cuando la vejiga está llena o por movimiento de aceleración o desaceleración brusca, traducido en un aumento de la presión abdominal, que se transmite en la vejiga y produce la ruptura del cuadro clínico. Debe sospecharse una lesión vesical en todos los pacientes con traumatismo abdominal y proceder a descartar en los casos que exista fractura pélvica. No existe ningún signo o síntoma que sea patognomónico de la lesión vesical, pero es frecuente encontrar. Como podemos ver en la imagen, hematuria. La hematuria es el síntoma más frecuente, aunque en ocasiones puede estar ausente y aparece aproximadamente en el 80 al 95% de los casos. La imposibilidad para realizar la micción. Es característica de la imposibilidad para realizar la micción sin observar el globo y la obtención de sangre al realizar sondaje vesical, aunque hay que descartar otras causas como el shock hipovolémico, lesión de las vías altas, que pueden presentarse con ausencia de la micción por anuria. El dolor abdominal bajo, relacionado con el trauma previo y la existencia de lesiones asociadas o no. El hematoma a nivel de los genitales y perine, por difusión del sangrado perivesical a través del canal inguinal y del orificio obturador. Sin embargo, vamos a encontrar algunas formas clínicas. La combinación de fractura pélvica y hematuria macroscópica en el contexto de un traumatismo cerrado obliga a descartar una lesión vesical asociada. El dolor abdominal difuso con signos de peritonismo asociada a una ausencia de micción o aumento de creatinina o urea en sangre son características de la lesión intraperitoneal. En ocasiones, si la lesión pasa desapercibida inicialmente, puede aparecer un cuadro de sepsis y abdomen agudo, que es la causante de alta tasa de mortalidad y de las rupturas vesicales. Ahora les voy a hablar acerca de las complicaciones. Las complicaciones son poco frecuentes si el diagnóstico y tratamiento son rápidas. Si inicialmente la lesión pasa desapercibida, la orina retenida puede infectarse y ser la causante del cuadro séptico, o bien crear una fístula a través de la herida. Para poder realizar esta prueba debemos introducir lentamente contraste diluido al 30% a través de una sonda vesical y debemos llegar hasta 100 ml. Después procedemos a disparar radiografías seriadas en busca de fuga urinaria. Si no se detecta ninguna fuga, debe llenarse la vejiga hasta 300 a 400 ml de contraste. Realizar radiografías en un plano antero-posterior y si es posible bajo escopía o intentar obtener proyecciones oblicuas, siempre y cuando la condición del paciente lo permita. Otro medio de diagnóstico es la TAC, que es una técnica de elección para la evaluación de órganos abdominales que pueden haberse lesionado durante el traumatismo. De igual modo, la TAC con contraste permite valorar la función renal, presencia de obstrucciones y la existencia de colecciones perirenales o periureterales, pero no es válida para detectar una ruptura vesical, aunque se clampee con sonda vesical. Ahora les voy a hablar acerca de la urografía endovenosa. No es una técnica adecuada para la evaluación de la lesión vesical. Por sí sola, solo detecta del 15 al 25% de los casos. No consigue distender suficientemente la vejiga para demostrar el efecto de continuidad creado por el traumatismo. En cuanto al tratamiento, el primer escalón terapéutico ante una lesión vesical es la de cualquier paciente politraumatizado. Estabilizar al paciente, tratar primero aquellas lesiones que supongan un riesgo para la vida del paciente, es decir, realizar el ABC del paciente politraumatizado. El tratamiento de la lesión vesical dependerá del tipo de traumatismo que lo ha provocado y a la vez de la afectación anatómica y topográfica de la pared vesical. Ahora les voy a hablar acerca de la contusión vesical y su tratamiento. Los pacientes con contusión vesical mínima o con micciones espontáneas sin dificultad no requieren sondaje vesical. Sin embargo, aquellos pacientes con hematuria macroscópica deberemos realizar un sondaje vesical con una sonda Foley de calibre. Ahora les voy a hablar acerca de la lesión vesical cerrada, no penetrante con afectación extraperitoneal. La mayoría de las lesiones, aproximadamente el 80%, se solucionan mediante un tratamiento conservador, que consiste en la colocación de una sonda vesical o un catéter de cistotomía durante 10 a 20 días, más profilaxis antibiótica de amplio espectro. Pasado este periodo, se debe realizar una cistografía para comprobar la resolución de la lesión antes de retirar la sonda vesical. Casi todas estas lesiones se solucionan tras 2 a 3 semanas de sondaje. Si no es así, se debe colocar un drenaje percutáneo. Debe evitar en todo momento la obstrucción de la sonda vesical, por lo que
En casos de hematuria macroscópica, se debe colocar una sonda transureteral de calibre grueso durante 10 a 20 días. Ahora les voy a hablar acerca de la lesión vesical cerrada no penetrante con afectación intraperitoneal. Este tipo de lesión suele asociarse a la de los otros órganos vecinos, supone una mortalidad del 20 al 30%. Además, la afectación vesical suele ser de gran magnitud, por lo que siempre se debe realizar una exploración quirúrgica mediante la laparotomía. Traumatismo de la uretra posterior. Etiología. La mayoría, 90%, aparecen cuando existe fractura pélvica causada generalmente por accidentes de tráfico, aplastamiento o caída desde grandes alturas. Anteriormente, la mayor parte se producían por accidentes laborales, pero con las mejoras actuales de las condiciones de seguridad en el trabajo y uso masivo del vehículo por parte de la población, ha hecho que los accidentes de tráfico sean la primera causa de este tipo de lesiones. Así, las 2/3 partes de las fracturas pélvicas son producidas por accidentes de tránsito y casi el tercio restante por precipitaciones desde grandes alturas. Cuadro clínico. Aunque la tríada diagnóstica clásica es de fractura pélvica, uretrorragia, retención urinaria, debemos sospechar cuando existe fractura pélvica, cuando hay una uretrorragia, que generalmente se presenta en el 40-95% de los casos, cuando se lesiona la uretra posterior. La incapacidad para realizar la micción con o sin globo palpable. También vamos a observar el hematoma perineal. Y por último tenemos de encontrar la próstata elevada al tacto rectal, que generalmente aparece en el 35% de los casos, aunque en muchas ocasiones no se puede llegar a palpar. En cuanto al tratamiento. El tratamiento inicial en todas las lesiones de uretra consiste en actuar con medidas de soporte básico y el de descartar cualquier lesión que considere en riesgo vital. Las contusiones uretrales pueden tratarse mediante sondaje ureteral que se mantendrá durante 12 a 14 días aproximadamente. En las lesiones parciales se colocará una cistotomía suprapúbica y se repetirá la uretrografía retrógrada 2 semanas después. En caso de lesiones completas de la uretra posterior, no existe un método de tratamiento ideal y todos ellos tratan de reducir los riesgos de incontinencia, impotencia y estenosis que comportan este tipo de lesiones. La morbilidad de estas lesiones se atribuye a la magnitud del traumatismo inicial y al tipo de fractura pélvica. Actualmente, el tratamiento más acertado para este tipo de lesiones es el realineamiento primario con técnicas endoscópicas, que consiste en la introducción de un citoscopio flexible por el trayecto de la cistostomía suprapúbica y un citoscopio rígido por la uretra. El objetivo de esto se mantendrá por un tiempo aproximado de 4 a 6 semanas, con el objetivo de que se reanastomosen los cabos uretrales en el mismo plano. Otra técnica es el realineamiento diferido, el cual podemos utilizar entre 2 y 14 días. Este es uno de los métodos más utilizados actualmente, ya que permite utilizar esta técnica en pacientes que estén estabilizados y en aquellos disminuye el tiempo de intervención. Ahora les voy a hablar acerca de los traumatismos de la uretra anterior, etiología y epidemiología. Son menos frecuentes que los de la uretra posterior. Pueden ser secundarios a traumatismos penetrantes, pero la mayoría, es decir, el 85%, son secundarios a traumatismo contuso. A nivel de la uretra vulvar, los mecanismos lesionales más frecuentes son la iatrogenia y la contusión accidental. En caso de la uretra peniana, la instrumentación urológica y los cateterismos, ya sean crónicos o intermitentes, son los mecanismos de lesión más comunes. Los traumatismos no penetrantes son producidos por accidentes de tráfico y caídas, pero a diferencia de las lesiones de la uretra posterior, no se asocian a fracturas pélvicas ni a lesión de órganos vitales. La mayoría se producen por caídas o horcajadas en las que se golpea el periné contra un objeto rígido. En muchas ocasiones la lesión es tan leve que el paciente no acude a la consulta en el momento del accidente, sino que lo hace meses o años posteriores cuando aparece estenosis vulvar asintomática. Otro mecanismo de lesión no penetrante de la uretra anterior, aunque menos frecuente, es el que se asocia a las fracturas del pene. Esta se produce durante la relación sexual, en la que el pene erecto se golpea contra la rama del pubis de la pareja, con lo consiguiente ruptura de la túnica albuginea y en el 20% de los casos en el que se extiende al cuerpo esponjoso y una lesión ureteral asociada. Cuadro clínico. Debemos sospechar lesión ureteral en cualquier paciente que haya sufrido un traumatismo contuso a nivel del periné, zona genital o en la pelvis. Entre la sintomatología encontramos
La uretrorragia es el signo más sugestivo de lesión ureteral. La presencia de disuria, hematuria o incapacidad miccional aparecen frecuentemente en este tipo de lesiones. El hematoma perineal o peniano. En las caídas de horcajadas se lesiona frecuentemente la fascia de buco, permitiendo que el hematoma difunda por debajo de la fascia de coles, originando la llamada hematoma de alas de mariposa. Formas clínicas y clasificación. Según los hallazgos radiológicos, las lesiones de la uretra anterior se clasifican en contusión, clínica sugestiva de lesión ureteral pero con uretrografía dentro de la normalidad. Ruptura incompleta. Existe extravasación de contraste pero se mantiene la continuidad uretral. Y la ruptura completa es la extravasación de contraste sin mantenerse la continuidad uretral. Diagnóstico. Llegaremos a él a partir de antecedente o tipo de traumatismo, tipo de arma utilizada y trayectoria de esta, cuadro clínico y hallazgos uretrográficos. Ante la sospecha de lesión ureteral debemos evitar el sondaje antes de descartar la lesión uretral mediante uretrografía, como ya se ha explicado. Tratamiento. Como en las lesiones de la uretra posterior, debemos realizar medidas de soporte básico y descartar cualquier lesión que se considere riesgo vital. Es importante llegar al diagnóstico de la lesión uretral de forma precoz, pues en las lesiones que pasan desapercibidas y no son tratadas pueden desarrollarse infecciones a abscesos del perine y en el área escrotal. Las contusiones, muchas veces secundarias a retiradas de sondas uretrales con el balón inflado, no requieren cateterización y el tratamiento debe ser expectante. A diferencia de lo que ocurre con las lesiones no penetrantes de la uretra anterior, en el caso de las secundarias de traumatismo penetrantes por arma de fuego o arma blanca, el tratamiento debe ser revisión quirúrgica con desbridamiento y realineación uretral precoz. Es importante conservar el máximo tejido esponjoso cuando se lleva al término del desbridamiento, ya que con la contusión este tejido puede parecer necrótico sin que verdaderamente esté afectado, dada su excelente vascularización. En los casos de herida por arma de fuego, desde corta distancia, en las lesiones ureteral es mucho más extensa, es preferible derivar la orina mediante una sonda suprapúbica y marsupializar la uretra para realizar una reconstrucción de forma diferida. Hemos llegado a comprender la importancia de diagnosticar y proporcionar un tratamiento efectivo ante estos tipos de lesiones urológicas con el objetivo de disminuir las complicaciones que se puedan presentar. A la vez hemos aprendido a diferenciar los diferentes tipos de lesiones urológicas a base de síntomas y signos que caracterizan a cada una de estas patologías. Gracias por su atención.